Bienvenidos al podcast de los corresponsales de guerra. He tenido el honor de entrevistar a 3 figuras prominentes en este campo. Ellos son Gervasio Sánchez, Mónica Bernabé y Antonio Pampliega, y nos han querido responder a varias preguntas sobre las rutinas y su vida familiar. ¿Cómo es un día típico para ti cuando estás cubriendo un conflicto? ¿Tienes una rutina muy marcada? ¿Depende de los acontecimientos? Bueno, en primer lugar, cada conflicto tiene sus propias singularidades, sus propias dinámicas, sus propios peligros, sus propias dificultades para intentar documentar lo que está ocurriendo. Y la verdad, me cuesta mucho comparar un conflicto con otro. Muchas veces me lo preguntan y yo he estado en conflictos donde era fácil trabajar y al mismo tiempo era muy peligroso. Conflictos donde era peligroso, pero era casi imposible trabajar y conflictos donde era difícil y peligroso. O sea, es decir, he encontrado historias muy curiosas desde el inicio de mis propios inicios. O sea, me acuerdo que en El Salvador, cuando llegué primera vez en 1984, o sea, este año en octubre era 40 años, pues era fácil trabajar, conseguías una acreditación de prensa y te podías mover por el país, incluso te podías empotrar con unidades del ejército, con unidades de la guerrilla, pero al mismo tiempo había escuadrones de la muerte que amenazaban fuertemente a los periodistas extranjeros. Y recuerdo que una persona me dijo: mira, esta es la lista de periodistas amenazados de muerte. Evita entrar en esta lista, porque si entras en esta lista tienes 2 posibilidades. Una, marcharte. 2, trabajar con el peligro de que te puedan matar en cualquier momento, ¿no? Entonces siempre ha habido una situación compleja, ¿no? Entonces, bueno, en algunos conflictos ha sido, insisto, más fácil trabajar, pero al mismo tiempo había que medir muy bien los pasos que dabas, porque las facilidades pueden repercutir en la confianza, en que te confíes más de la cuenta y que al final acabes pagando tu vida, con tu vida, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy pendiente de lo que ocurre, tener muy buena información, preguntar. Yo, cuando avanzo por una zona de conflicto, siempre pregunto a la gente local qué está pasando, o me fijo mucho en lo que hacen los locales. Si tú vas a una zona de conflicto y no ves personas del lugar paseando por las calles, ves cafés cerrados, ves poca gente en la calle, no ves a nadie, ves que las cosas están complicadas, y entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no? Y también, si ves que la gente está muy confiada, tampoco te puedes confiar, ¿no? Porque yo he visto matanzas porque la gente se había confiado y pensaba que a esa hora del día no iban a bombardear. Y entonces, en cambio, han bombardeado y han matado a un montón de gente, ¿no? Mi rutina, pues bueno, en Afganistán es un país en que tienes que moverte, ir a hacer entrevistas y que la información no la consigues ni por internet ni haciendo entrevistas por teléfono, ¿no? Por lo tanto, era pues buscar información y desplazarte al lugar e intentar contactar con gente. Durante los casi 8 años que viví, también una de las cosas que hice en diversas ocasiones fue acompañar a unidades militares, lo que se dice en la jerga periodística, empotrarse, ¿no? Sobre todo acompañé a las tropas estadounidenses y eso solía hacerlo pues unas 3 veces al año. Las veces que acompañaba a las tropas internacionales, pues los empotramientos duraban normalmente 3 semanas, un mes, y entonces iba donde ellas iban y informaba no solamente cómo actuaban los militares extranjeros, sino también cómo la población local, que es lo que a mí me interesaba más, recibía a esos militares extranjeros. En las guerras no hay día tipo. Nos debemos, por un lado, a lo que es la actualidad, es decir, atentados suicidas, ataques, ofensivas, y después buscamos lo que son los reportajes, que podemos tardar más o menos en hacerlo. Una vez que vamos a una zona en conflicto, tenemos una agenda, o por lo menos es mi caso, donde tengo todos los reportajes y todas las ideas que me gustaría cubrir, y para eso me siento con el fixer, con el productor local, para intentar manejarlas y para intentar convertirlas en realidad. ¿Qué cambios crees que han experimentado los reporteros de guerra de los 80 a uno de la actualidad?
lo fundamental son las transmisiones. Fundamental son las transmisiones. O sea, para mí, mi principal problema en los lugares conflictivos, los 80, los 90, incluso hasta hace 10 años, era cómo transmitías, ¿no? Podías estar en una zona muy conflictiva, tener una buena historia y no poder contarla, porque no había un teléfono para contarlo. No tenías capacidad o autonomía para contar las cosas, porque en aquellos tiempos no había teléfonos satélites y las comunicaciones era lo primero que se cortaba. Yo pongo un ejemplo muy claro. En Bosnia, durante la guerra de Bosnia, cerca de Sarajevo, lo primero que se cortó fueron las transmisiones. En cambio, en Ucrania, en la actualidad, nunca se han cortado las transmisiones. Tú puedes estar en una zona súper conflictiva y tienes acceso a wifi y tienes acceso a poder mandarte las historias y eso digamos, te facilita mucho las cosas. Tener posibilidad de poder mandar tu historia, tu crónica en tiempo real, es decir, sin preocuparte de que tengas que escribirla a toda velocidad, porque si no la mandas no sirve para nada, a poder esperar hasta el último minuto para mandarla, hay una diferencia abismal. Lo has dicho tú, en la guerra de los Balcanes, en Vukovar, tuviste que ir para contar tu crónica a través de un teléfono y era mucho más difícil que ahora en la actualidad. Sí, bueno, es un ejemplo. Estamos hablando de octubre del 91. Fíjate tú, yo tenía la mitad de años que tengo ahora, ¿no? Y, y conseguí mandar una crónica desde Vukovar. Posiblemente ha sido la única crónica que se ha mandado, porque lo primero que hice nada más llegar a Vukovar fue bajo bajo estos bombardeos salvajes, bajo estos combates encarnizados, en estas condiciones de peligro, ¿de qué me sirve estar aquí si no puedo mandar lo que estoy viviendo, ¿no? Y conseguí el único teléfono que funcionaba en la ciudad, que era el teléfono de la radio croata. Y después de rogarles y de pedirles por favor, casi arrodillado, que me dejaran el teléfono unos minutos, me dejaron el teléfono 10 minutos, yo abusé un poco y tuve 15 minutos y le mandé la crónica a Heraldo Aragón, pedí que se pusiera a Luis Menéndez, que era la persona que más rápidamente cogía las notas, y le dije, mira, Luis, empieza a tomar notas, ¿no? No sé el tiempo que voy a tener para poder mandaros mi crónica, porque me han prestado un teléfono, y bueno, conseguí mandar una crónica y al día siguiente, que era domingo, Heraldo tituló Heraldo en Vukovar, ¿no? Que es realmente un hito histórico de las coberturas de la prensa española, ¿no? Lo que realmente ha cambiado desde hace 20, 30 años a la actualidad es el acceso a Internet. Nos permite desde cualquier punto poder mandar vídeos, textos o imágenes prácticamente en tiempo real a nuestra redacción. Es decir, aquí ahora lo que prima es la inmediatez. Y eso conlleva que pueda haber errores, que no se contrasta la información, ser mucho más competitivos que antes, tratar de ser más rápidos, y desde las redacciones se mete muchísima más presión a los reporteros. Es decir, las historias a fuego lento que lleven días, no te diré semanas, eso ya no existe. Todos los días tienes que publicar, sí o sí. Y cuanto antes publiques, mejor. ¿Cómo es el proceso mental que lleváis cuando estáis viendo los horrores de la guerra, de un conflicto, y al siguiente día llegas y pues aparece la rutina, llevar a tus hijos al colegio, pasar de los horrores de la guerra a estar con tu familia? Bueno, eso es un problema complicado, posiblemente lo más difícil. Lo más difícil no es cubrir un conflicto, lo más difícil es regresar a casa y estar atrapado en lo que has visto, ¿no? Y que tampoco puedes contárselo a casi nadie, porque a ti se lo vas a contar. O sea, yo no voy a la guerra para luego ponerme en una conferencia a contar películas. O sea, Bueno, ya lo hacen otros y otras, ¿no? Y de hecho, casi siempre los que más hablan son los que menos hacen o menos han hecho. Y hay mucha literatura y mucho aventurero frustrado en este oficio, ¿no? Y mucha aventurera frustrada. Yo prefiero, pues, buscar formas personales de superar todo ese impacto que he recibido, ¿no? Y es difícil porque en una guerra ves cosas muy brutales, ves lo peor del ser humano, empiezas a acumular momentos de impactos directos en tu conciencia, en tu interior, y yo no voy al psicólogo ni al psiquiatra, nunca he ido, ¿no? Pero tengo que buscar formas de poder superar todos esos impactos, además de forma casi anónima, ¿no? Sin contárselo a casi nadie, ¿no? lo de sanar tus Y eso, heridas, pero solo por ti. claro, eso es difícil, ¿no? O sea, yo en alguna ocasión pues he vuelto de un viaje y me he encontrado Zaragoza empezando las fiestas del Pilar. Y yo venía
sabiendo que esa mañana casi no lo cuento, ¿no? Casi no salgo de Sarajevo, por ejemplo, ¿no? Hablo de los años 90. O ayer vi en la morgue 40 cuerpos decapitados, ¿no? En Bagdad. O el otro día cayó una bomba cerca en Kabul y mató a tantas personas y yo estaba cerca, ¿no? O he visto a niños, soldados ejecutar, o he visto a niños cortar brazos, o he visto personas asesinadas o muriendo de hambre en hambrunas en Sudán o en Somalia. Y llegas a tu casa y claro, aquí hay una fiesta, hay un jolgorio, todo el mundo está de fiesta y tú no tienes muchas ganas de irte de fiesta, pero al mismo tiempo tienes una familia, ¿no? Y tienes una pareja y dices que te está esperando desde hace un mes y medio y quiere que salgamos a dar una vuelta, ¿no? Y eso es muy complicado digamos, de equilibrar y muy complicado de superar. Es lo más difícil de todo. O al día siguiente, o que yo llego a casa, cuando ahora mi hijo tiene 26 años, pero cuando mi hijo era muy pequeño, venía reventado porque había estado un mes y medio fuera, esa misma jornada, igual llegaba a las 6 de la tarde, pues el día anterior había volado a un sitio, había llegado de madrugada, había estado en el aeropuerto 5 horas, había cogido otro vuelo, había cogido luego otro vuelo, luego un tren para llegar a Zaragoza, y cuando llegabas a casa lo que querías era soltar las cosas, pegarte una ducha y tumbarte, ¿no? Y tu hijo está esperando con la pelota para irte al parque a jugar a fútbol. Papá, vamos a jugar a fútbol. ¿Qué vas a decir? No, que vengo hecho polvo. Pues tienes que jugar a fútbol con tu hijo, ¿no? En el año 2000 fundas junto a otras personas la ONG Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán como ayuda a las mujeres. ¿Cuál es el papel de la mujer allí? La primera vez que llegaste, ¿cómo te sentiste? Pues la mujer en Afganistán, digamos, está siempre supeditada a la figura de un hombre, ¿no? No es que todas las mujeres quieran estar supeditadas a la figura del hombre, pero la sociedad está, digamos, organizada así, ¿no? Por desgracia, que forma también parte del hecho de que no haya habido una evolución social, ¿no? Yo la primera vez que viajé a Afganistán, tal vez me llevé una idea muy idealizada de las mujeres en Afganistán. Bueno, claro, visité escuelas clandestinas para mujeres, organizadas por las propias mujeres, y que las chicas que iban allí se la jugaban para poder aprender, ¿no? Porque estaba prohibido poder estudiar, ¿no? Entonces yo me llevé como una imagen como muy idealizada de las mujeres afganas e incluso de la población afgana, ¿no? Una vez que ya viví allí en Afganistán y empiezas a rascar y ves de que existe una violencia generalizada contra las mujeres en Afganistán, pero es una violencia estructural y en la que forma parte toda la sociedad, es decir, es una violencia en la que participan los hombres, pero también las propias mujeres. Es decir, existe una mentalidad machista tanto por parte de hombres como de mujeres, ¿no? Y esa violencia, más allá de la violencia en la vida pública, ¿no? En cuanto a restricciones contra las mujeres, esa violencia también se vive sobre todo de puertas para adentro, dentro de las casas, ¿no? Y dentro del seno de la propia familia, ¿no? Eso es lo que me impactó más, ¿no? Lo que me ha impactado más, de la normalización de la violencia contra las mujeres por parte de la sociedad afgana. En cuanto al conflicto, ¿qué más te ha impactado? Has estado en numerosos países, ¿no? Como ya he citado anteriormente, tanto en Siria como en Ucrania. ¿Cuál crees que es el que más te ha llamado la atención y el que más te ha golpeado dentro de ti? El conflicto que más me ha impactado ha sido Siria. ¿Por qué? Por la brutalidad. Yo no he visto una cosa igual, tan salvaje a nivel de destrucción, de muertes, de daño a la población civil, daño gratuito, porque fue una guerra salvaje. Hay muchas imágenes que después de tantos años, casi 10, aún se me repiten y las tengo grabadas en mi cabeza. Y eso no las voy a poder quitar de ahí jamás, nunca. Y porque posiblemente no estábamos preparados para cubrir algo así, ni siquiera para hacernos esa idea. Sé que llevas muchos años en esta profesión y por eso te quería pedir un consejo, una recomendación para los más jóvenes que queremos salir ahora a la luz a ejercer el periodismo de verdad. ¿Qué nos podrías decir, Antonio?
Un consejo a los jóvenes que quieran dedicarse a esto. El primero sería que luche por sus sueños, que si realmente quiere ser corresponsal de guerra, oye, que lo intente, que lo pruebe y luego ya que decida si sirve o si no sirve. El segundo consejo es más complicado. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu profesión? ¿Sí o no? Si es que sí, pa'lante, con todas las consecuencias. Si es que no, quédate en casa. Porque esto funciona así. Podemos pensar que nunca nos va a pasar, que es lo que pensábamos nosotros, pero después te pasa. Pierdes amigos, muchos te pueden secuestrar, pero sobre todo que lo intenten y que disfruten, porque a pesar de todo lo que vemos, para mí es la profesión más bonita del mundo. Con estas respuestas y estos consejos termino mi podcast. Ha sido un verdadero honor entrevistar a estas tres figuras sobre la corresponsalía de guerra, pero sobre todo me llevo todo lo que nos han enseñado en el camino de la vida y espero que estas reflexiones os sirvan de mucho. Muchas gracias.